Estamos en el domingo después de la Ascensión. Les recuerdo que estamos haciendo la novena de preparación a la Pentecostés y no olvidar de hacerla diciendo la Veni Sancte Spiritus, que está en el libro Manual del Ejercitante, la página 94, añadiendo una Ave María. Entonces, para prepararnos al día de Pentecostés. También estamos haciendo la novena a San José, vamos a comenzarla otra vez, ya la terminamos el mes pasado, ayer fue la fiesta de María Reina, entonces comenzamos otra vez este mes, desde hoy, para pedir la ayuda, para encontrar los medios para comprar esta casa y con la ayuda de alguna persona que pueda, alguna persona generosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo después de la Ascensión. Este día es como, estamos como en un pequeño retiro que hicieron los apóstoles con Nuestra Señora este jueves de la Ascensión. Nuestro Señor les dijo que esperaran en Jerusalén a la venida del Espíritu Santo para el domingo próximo. Entonces ellos se quedaron en Jerusalén, en el cenáculo, alrededor de Nuestra Señora, y en estos días pasaron tiempos de oración, de meditación, de reflexión también, porque Nuestra Señora ciertamente les habló de muchas cosas, de la vida de nuestro Señor, y todos ellos unidos en la oración, en la caridad, se prepararon para ese día de Pentecostés en el cual se iba a completar la obra de nuestro Señor. Nuestro Señor ya les había dado muchas cosas a los apóstoles, pero cuando reciben el Espíritu Santo, entonces van a entender aquello que nuestro Señor les había dicho. Y es por eso que vemos que el mismo día de la Ascensión los apóstoles todavía hacían preguntas un poquito indecisas a nuestro Señor. Se veía que todavía faltaba algo, no estaban bien entendido bien las cosas. Pero ya el día de Pentecostés, cuando inmediatamente después San Pedro hizo una predicación en la cual se convirtieron muchas personas. Y sus palabras se pueden leer en los Hechos de los Apóstoles, pues se ve que él era un hombre diferente, que era un hombre transformado. Entonces, la gracia del Espíritu Santo es la que es la piedra final, o sea, cuando se construye un edificio, la última piedra, el último complemento que se pone arriba del edificio, pues hace que la obra ya esté terminada. Y esa piedra final es la venida del Espíritu Santo. Ahí comienza ya la vida de la Iglesia de una manera de una manera plena hasta nuestros días. La presencia de la acción del Espíritu Santo hace que la Iglesia sea guiada de una manera misteriosa por la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a lo largo de la historia pues ha multiplicado los santos, ha multiplicado todas las obras de la Iglesia a través de la historia, 2000 años, pues son inspiradas por el Espíritu Santo. Las obras de la Iglesia, los concilios, todas las decisiones de los papas, de los ministros de Dios, mientras no se hayan opuesto a la gracia de Dios, porque puede pasar que algún ministro, como Judas, se opuso a la gracia de Dios y por eso fue un mal ministro. Pero los buenos ministros que han sido en general los buenos papas, porque cuando ha habido papas que no han sido buenos papas, pues son excepciones. En general los papas fueran la referencia de la Iglesia, son muy contadas las excepciones.
Entonces, también en la iglesia generalmente los ministros se portaban bien, pero había periodos en el cual hubo periodos en que hubo crisis, ¿verdad?, de la iglesia, momentos en que todo andaba mal. A veces algunos papas que no fueron ejemplares eran el fruto de conspiraciones que venían de fuera de la iglesia y que hacían que familias muy ricas, ambiciosas, de alguna manera impusieran a sus candidatos de su familia para que fueran papas. Entonces hubo una especie de abuso de la parte del poder civil, y a veces hubo unos papas que no eran ejemplares porque hubo estas anomalías, porque la iglesia no eligió bien, no hubo toda la libertad que la iglesia necesitaba. Y entonces por eso hubo a veces también malos pastores. Y los últimos papas que hemos tenido, pues también es el fruto de una conspiración. Si la iglesia hubiera hecho las cosas normalmente, como con libertad, la historia de la iglesia, los últimos decenios, pues hubiera sido muy diferente. Pero la secta masónica y los enemigos de Dios han conspirado, ¿verdad?, por medio de los modernistas para destruir la iglesia. Todo esto también hay una presión de poderes fuera de la iglesia para destruirla. Entonces, si vemos anomalías en la iglesia, hay que saber hacer la distinción en lo que viene de la iglesia y lo que no viene de la iglesia, que viene de fuera, que puede ser la infiltración, que puede ser también los defectos o las infidelidades de algunos ministros de Dios. Pero eso no debe ser atribuido a la iglesia, es más bien que es como algo que viene de fuera. Entonces, la obra del Espíritu Santo actúa en la iglesia, pero no actúa con violencia. Es decir, que si alguien se resiste, el Espíritu Santo no lo obliga. Entonces, pero si una persona es dócil a la acción del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo utiliza a esa persona como un instrumento. Así los buenos papas, los santos obispos, los santos sacerdotes, normalmente si son dóciles al Espíritu Santo, pues todos actúan de la misma manera, porque el Espíritu Santo no está dividido y todos actúan en armonía, y así sucedía en los tiempos en que la iglesia era próspera, en que la iglesia había paz y que había una sociedad cristiana verdadera. Entonces había frutos de santidad, de obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo no puede inspirar cosas negativas, y el Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo, no puede contradecir lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo hizo, porque también en Dios hay armonía, hay perfecta armonía. Entonces lo que dice el Padre lo hace el Hijo, y lo que hace el Hijo es lo que también quiere el Espíritu Santo. Entonces hay perfecta armonía. Entonces lo que hizo el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pues es perfecta armonía con lo que Jesucristo dijo o hizo, o el ejemplo que Él dio. Entonces debemos disponernos siempre a la acción del Espíritu Santo. Es la preparación, ¿verdad? Así que hay un trabajo de parte nuestra para que el Espíritu Santo nos ayude. El Espíritu Santo necesita que nosotros le abramos el camino, le abramos la puerta para que Él pueda venir. Entonces, las disposiciones para que nosotros podamos ser dóciles al Espíritu Santo son primero limpiar nuestra alma, la limpieza, la pureza, y esa limpieza es la ausencia de pecado, lavar nuestros pecados, y también nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, nuestras malas tendencias, nuestros vicios.
hay que purificarse todo eso para que el Espíritu Santo pueda venir, la pureza de alma. Entonces hay que hacer penitencia, ¿verdad? La penitencia. Ciertamente en Cuaresma, en Adviento, hacemos penitencia de manera particular, más intensa, pero la penitencia se puede hacer todo el año, toda la vida. Hay personas que confunden, ¿verdad? Y que quieren hacer este ayuno el domingo. No, esas cosas son exageradas, pero el domingo es un día que se santifica y no se hace una penitencia particular, pero sí se puede hacer pequeñas penitencias, ¿verdad? A veces nuestras obras de paciencia, nuestras pequeñas cosas que no nos gustan, podemos, es toda la vida, ¿verdad? La caridad con el prójimo nos obliga a tener una cierta paciencia, y todas esas pequeñas obras que a veces son difíciles y que nos cuestan y que las aceptamos por la voluntad de Dios, pues eso se puede ser considerado también como una pequeña penitencia, ¿verdad? Algunos días queremos hacer algo, pero la providencia nos muestra que no, en ese momento no se puede. Entonces aceptamos de buen corazón. Es como una pequeña privación de lo que queríamos hacer, de nuestros gustos, ¿verdad? Entonces nos sentamos a comer y hay algo que no nos gusta, pues lo aceptamos, ¿verdad? A veces podemos ofrecerlo a Dios como penitencia, o cuando tenemos algún problema en la vida, pues también, ¿verdad? Se puede sobrellevar. Entonces, esa es una manera también de purificar nuestra alma, porque todos los esfuerzos que hacemos generalmente son para practicar las virtudes, y las virtudes neutralizan, por decirlo así, los vicios contrarios, ¿verdad? La paciencia neutraliza la ira, la humildad neutraliza la soberbia, la magnanimidad neutraliza la envidia, la abstinencia neutraliza la gula. Así que todas las virtudes neutralizan el vicio contrario. Entonces hay que practicar las virtudes para excluir de nuestra alma los vicios, porque los vicios también son un obstáculo a la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Si Dios nos da sus gracias, pero nosotros después las desperdiciamos, las olvidamos, las neutralizamos por nuestros pecaditos o pecados chicos o grandes, entonces estamos haciendo que el Espíritu Santo se aleje de nuestra vida, de nuestras almas. Hay que, entonces, no solo purificarnos del pecado, por ejemplo, con con una buena confesión, con un acto de contrición, ¿verdad? El acto de contrición también Dios nos perdona los pecados, pero hay que también neutralizar la causa del pecado, que son los vicios, que nuestros defectos, y hay que combatirlos, porque aun si recibimos las gracias del Espíritu Santo, a veces nuestros vicios hacen que después estas sean desperdiciadas, estas gracias. Entonces es primero por decirlo así, la limpieza del alma, ¿verdad? La pureza del alma, no solo del pecado, sino también de los vicios, las malas costumbres, los malos hábitos, los malos pensamientos, ¿verdad? Porque si tenemos, hoy en este mundo es muy fácil ensuciar, por decirlo así, la imaginación, porque si vemos cosas malas, si oímos cosas malas, aunque no las aceptemos, eso permanece en la memoria y a momento dado vuelve a resurgir, y entonces vamos a tal vez tener tentaciones más intensas que una persona que no tiene costumbre de ver esas cosas, ¿verdad? Cuidado con los que son muy curiosos en internet,
que son muy curiosos en las cosas del mundo, les gusta ver aquí y allá o ver cosas curiosas o hablar con la gente, cosas inútiles. A veces no son estrictamente un pecado, pero a veces se quedan en nuestra memoria, en nuestra imaginación, y a veces en momentos de cansancio, en momentos de tedio, vuelven a la imaginación, porque tenemos esa tendencia. Entonces, esas cosas que hemos visto, que parece que no nos afectaron, en momento dado pueden volver, porque están ahí guardadas en la memoria. Por eso hay que purificar también la memoria. Por eso no hay que dejar que los niños vean cosas malas, aun si ellos pues no han aceptado, no han consentido, no han tenido mala intención, pero se les queda en la memoria o en la imaginación, y un día vuelven esas malas imaginaciones. Por eso hay que purificar. Los santos también insistían en la purificación de la memoria, la purificación de todos los sentidos, porque todo lo que viene por los sentidos después se queda ahí guardado en la memoria y vuelve a resurgir, ¿verdad? Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hacemos, que son en los 5 sentidos, ¿verdad? En el momento tal vez no hemos hecho nada malo, pero después va a volver, cuando el demonio tenga la oportunidad, nos va a sacar eso y va a ser una tentación. Entonces, por eso hay que evitar de ver cosas malas. A veces no hay ninguna necesidad, a veces puede ser que haya necesidad, pero en general no hay necesidad, entonces hay que evitar de ver cosas que no son a los libros malos, ¿verdad? Hay personas que se dedican a curiosear libros malos cuando no tienen una sólida formación católica, y entonces quieren juzgar de cosas cuando no tienen ni siquiera criterios para juzgar de cosas malas. Entonces esa curiosidad malsana de andar viendo cosas o ver películas diciendo, no, es que yo quiero formarme, quiero saber dónde está el mal, y entonces ven películas malas, y después andan diciendo y creen que entendieron, y en realidad son víctimas. Por eso la Iglesia hizo un libro, era todo un libro del índice, en el cual había todos los libros que son malos, y que la Iglesia prohibía la lectura. Así prohibía a todos, incluso a los sacerdotes, ¿no? Esos libros están prohibidos, era el índice. Es que yo no lo leo con mala intención, yo lo leo para saber. Cuidado, es que también te afecta, y eso te puede afectar. Entonces la Iglesia prohibió esos libros, y esa lista, el índice, fue suprimido por el Papa Pablo VI, ¿verdad? Qué casualidad, como siempre. Entonces, hay libros que por una particular gravedad fueron puestos en el índice, pero hay muchos libros que no están en el índice y que son también malos. Entonces, hay que evitar de ver eso. Hoy, pues, no solo hay libros, hay películas, hay videos en Internet, hay canales en Internet, o hay sitios en Internet que difunden muy mala información. Entonces no hay que creerse capaz de leer todo, ¿verdad? Y sobre todo generalmente esos fieles que son más curiosos son los que son más ignorantes, porque no quieren leer buenos libros. Entonces no tienen los criterios para ver todo el mal, o para distinguir el bien y distinguir el mal, y entonces toman a veces el mal por bien, y son presas de esa trampa. Entonces no, hay que evitar de ver esas cosas. A veces, de una manera muy sumaria, uno se da cuenta que existen cosas así, pero no entra en pleno en eso, ¿verdad? No estar ahí, a veces uno sabe que una película está mal, pero no necesita verla,
uno necesita verla, no necesita ver todo. O sea, a veces uno ve un poquito así nomás por saber, pero ya. Pero si uno insiste, se expone. Y por eso hay una guerra cultural hoy que fue iniciada por los enemigos de Dios, y es la que le llaman la escuela de Frankfurt, que inició una especie de, concibieron una guerra cultural, o sea, a nivel cultural querer deformar las conciencias, a nivel del arte, de la música. Entonces hay una guerra cultural que también existe, ¿verdad? Nosotros debemos también ser conscientes de eso. Por eso es bueno buscar hacer la guerra cultural, pero desde el punto de vista cristiano. Entonces, yo a veces pongo muchas imágenes bellas en mis videos, de mis sermones, pero es la guerra cultural también, pero desde el punto de vista cristiano. Es una contrarrevolución también de llenar la imaginación de las personas con imágenes positivas, con arte cristiano, con cosas bellas. Entonces esas cosas también hay que verlas para como contrarrestar todo lo feo, lo malo que vemos hoy. Entonces hay que interesar a los niños por el arte cristiano. Hay católicos que son muy indiferentes por el arte cristiano, no les interesa. Y el arte cristiano nos trae buenos pensamientos, nos trae buenos sentimientos, nos da sentimientos de orden, nos educa la inteligencia y nos hace comprender la belleza, la verdadera belleza, no la belleza mala, ¿verdad? La belleza que lleva al pecado, sino la belleza que lleva a amar a Dios. Entonces esa guerra, también existe una guerra cultural desde el punto de vista cristiano. Entonces yo por eso también en mi canal en YouTube puse ese canal se llama Cine Familiar MX, pues también puse cosas que pueden servir a los niños, a las familias, para que no tengan que buscar en internet y exponerse a veces a ver cosas malas. Entonces ahí tienen reunidas algunas películas católicas, tienen reunidas música católica, aunque música que no es negativa, que no es romántica, que no es con malos sentimientos, y es lo que he tratado. No todas las películas católicas de antes eran perfectas, pero bueno, generalmente eran positivas, ¿verdad? Entonces nada es perfecto, pero ahí es una manera de distraerse sanamente y no exponer a los niños a ver cosas malas, aunque hoy es casi inevitable que hasta los niños vean cosas malas por aquí y por allá. Entonces los papás deben tener cuidado de que los niños no tengan celulares que hasta que ya son mayores. Hay muchos papás que no entienden eso y que les dan mucha confianza a los niños y les dejan los celulares. Yo considero que a los niños se le puede, si es necesario que tengan un celular, que sea de esos celulares que no tienen acceso a internet, nada más con poder de comunicación con su familia por alguna necesidad. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo eso, aunque teóricamente hay papás que dicen, mis hijos no, yo tengo confianza en ellos yo sé que no van a ver cosas. Bueno, ellos están jugando con fuego, pero si ven cosas, de todos modos eso les queda en la imaginación y les queda en la memoria. Y un día el demonio, cuando esos niños ya comiencen a ser adultos, cuando comiencen ya a tener tentaciones contra la pureza, pues esas imágenes van a volver. Por eso es importante librarse de todas esas cosas. Aun si uno no las ve con malicia, teóricamente, es mejor evitarlas. Entonces, esa preparación a la venida del Espíritu Santo consiste también en purificar la memoria, la imaginación,
y también los sentidos, ¿verdad? Si tenemos la costumbre de practicar la penitencia, nuestros sentidos no van a ser rebeldes, ¿verdad? Hay personas que tienen siempre esa comezón, ¿verdad? Por oír acá, oír chismes o seguir la curiosidad de los ojos. Y ¿por qué? Porque no han purificado bien el uso de sus sentidos, porque siempre siguen la tendencia de los sentidos. Es que ahorita se me antoja comer esto, ahorita se me antoja hablar de cualquier cosa, y después se me antoja acostarme, se me antoja. No hay que seguir los antojos, ¿verdad? A veces tenemos necesidad de descansar, a veces tenemos necesidad de comer, no es lo mismo, pero hay que tener cuidado con a veces los sentidos, lo que nos piden no es lo que realmente necesita. Entonces, a veces sí, a veces no. Por eso hay que ser vigilantes y no hacer todo lo que se nos antoja. Hay gente que vive de antojos y se equivoca. A menudo se equivoca porque los sentidos son ciegos y nos llevan según las tendencias del cuerpo, al placer, al gusto. Entonces a veces escogemos una cosa más porque nos gusta que porque tenemos necesidad. Entonces hay que ver y hay que acostumbrarnos a que los sentidos nos obedezcan a nosotros y no nosotros a los sentidos. Y eso es una purificación de las malas tendencias que hay que hacer. Eso se llama ascesis cristiana. El ascesis cristiana que hoy ya no se predica, que hoy ya el concilio la ha olvidado completamente, corresponde, por ejemplo, a la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Purificar el alma y enderezar lo que está torcido, y todo eso por lo menos nos predispone a la acción del Espíritu Santo, porque estamos quitando todo lo que impide la acción del Espíritu Santo. El silencio interior también es una manera de disponerse al Espíritu Santo. El ruido en todos lados lo podemos escuchar, pero a Dios solo se le puede escuchar cuando no hay ruido. El silencio es cuando Dios nos habla. Hay un silencio físico, el material, y hay un silencio espiritual. Entonces el silencio físico es cuando no estamos en un lugar silencioso, y es el lugar que escogían las personas que se querían santificar de una manera más especial, como los monjes, las religiosas, las casas donde personas consagradas se respeta el silencio material, silencio físico, porque es una condición para que el Espíritu Santo nos hable. Necesitamos silencio. Cuando queremos rezar, debemos buscar un lugar silencioso. Cuando queremos meditar, cuando queremos estar en presencia de Dios, buscamos el silencio físico, material, ese silencio que hoy la gente tiene pavor de él. Donde quiera que andan están con su música. Es como para esconder los reproches de su conciencia, que buscan el ruido constante. Y hay un silencio interior, un silencio espiritual. Es cuando tratamos de olvidar todos esos pensamientos inútiles, de neutralizar nuestras pasiones, porque las pasiones, por decirlo así, son ruidosas, porque nos impiden de rezar, nos impiden de hacer cosas buenas. Entonces es un silencio interior, un alma que no está agitada por las pasiones, que no está agitada por las malas imaginaciones, que no está agitada por los malos deseos. Ese silencio interior también es necesario para la acción del Espíritu Santo, y a eso también se dedican las personas consagradas que viven en un monasterio, en un convento, una casa religiosa,
y tratan de vivir ese silencio espiritual también, físico y espiritual, y porque en el silencio Dios nos habla. Una persona, el silencio, como decía, el ruido material y físico lo podemos oír en todos lados, pero para oír a Dios hay que oír a Dios en el silencio físico, en el silencio espiritual, y ahí Dios nos habla. No podemos oír su voz si no tenemos un cierto silencio en nuestra alma, si estamos agitados por las pasiones, por los malos deseos, las malas imaginaciones, incluso los problemas con las personas, los rencores, todo, ¿verdad? Todo ese ruido de exterior y del alma que nos puede agitar. Entonces Dios no nos habla y queremos que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ilumine. Debemos saber practicar el silencio. Entonces, ciertamente en nuestra época es difícil encontrar un momento de silencio. Por eso a veces es bueno rezar o en la mañana temprano, que es lo que hacían en otros tiempos los católicos, ¿verdad? En México, las misas en otros tiempos eran a las 6 de la mañana, muy temprano, todavía no salía el sol y la gente ya estaba en misa, y entonces había silencio, y rezaban bien, hacían su comunión y comenzaban un día bien porque habían asistido a misa, el día era santificado. Pero comenzaron con la oración, con el silencio, y eso les predisponía a un día bueno. Entonces hay que comenzar siempre el día con el silencio, con la oración. A veces durante el día podemos hallar un tiempito para decir nuestro rosario en un lugar donde no hay ruido. Si es posible, a veces no se puede. Pero no digo que sea malo decir el rosario, por ejemplo, cuando uno está en el coche, caminando. Sí, se puede decir, no es pecado, pero es mejor decirlo en un lugar silencioso. Si se puede. Si no se puede, pues por lo menos decirlo cuando se pueda. Cuando hay personas que están caminando o que están en el coche, pueden decir su rosario, ¿por qué no? Pero sería incluso mejor que lo dijeran en un lugar, en su casa, también cuando hay un momento de silencio. Y eso para todas las actividades espirituales, no solo para la oración, también puede ser la meditación, también puede ser alguna lectura. Para leer bien necesitamos silencio. Entonces el demonio se esfuerza para que el silencio desaparezca de la sociedad. Y unas personas que viven en el ruido no oyen tampoco la voz de su conciencia, porque es una manera de esquivar su mala conciencia y darse una buena conciencia, ¿verdad? Entonces viven en el ruido y viven siempre hundidos en todos los aspectos puramente sensibles, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no invada demasiado el aspecto sensible de esta vida, porque eso no se compara con el valor de las cosas espirituales. Entonces, hay que hacer limpieza en nuestra alma de todo eso, y eso es una manera de disponernos a la acción del Espíritu Santo. Y así se dispusieron los apóstoles al lado de Nuestra Señora en el cenáculo, que era un lugar pues encerrado, ¿verdad? Hoy la gente quiere estar siempre en la calle, quiere estar en el ruido, quiere tener satisfacciones visuales y no saben apreciar el valor del silencio y de encerrarse en un momento en privacidad y rezar y pedir a Dios perdón, o purificarnos, hacer un examen de conciencia de nuestros pecados para corregirnos. Se necesita silencio. Entonces, también hay las disposiciones positivas para recibir al Espíritu Santo, que son nuestras disposiciones de deseos. Por ejemplo, Dios da a quien más pide o a quien más desea, o a quien más se dispone para eso con buenas obras. Así que no es solo la cuestión negativa de quitar lo malo en nosotros, sino también
atraer la acción de Dios porque hacemos alguna obra que tiene mérito, ¿verdad? Así que hay las obras de virtud, las buenas obras, las obras de caridad, como nos dice la epístola, practicar todo tipo de caridad con los demás. También eso nos predispone a recibir mayores gracias, a mayores esfuerzos, mayores gracias. No es a los perezosos que Dios da sus gracias, sobre todo grandes gracias. Y como vivimos en un siglo de mediocridad, hoy la gente le gusta la mediocridad. Y peor tantito, toman la mediocridad por virtud. Entonces, si tú no haces nada y tú eres una persona que dice sí a todo, consideran que eres bueno, porque no eres... Pero no, es que a veces una persona buena es una persona que nos va a decir, que nos va a dar un buen consejo y que nos va a decir, bueno, esto no está bien, ¿verdad? Entonces hoy la gente no quieren escuchar el reproche de nadie y quieren vivir su vida, es la libertad, ¿verdad? Una plena libertad. Pero esa libertad no es la que Dios quiere. La libertad que Dios quiere es la libertad de practicar el bien. Esa es la libertad que tenemos. Y lo demás, no hay libertad. No hay libertad de hacer el pecado. No hay libertad de hacer el mal. No hay la libertad de hacer daño a los demás, de ofender a Dios. Para eso no hay libertad en la iglesia. Aunque en esta vida tenemos la libertad física, pero no tenemos la libertad moral de hacerlo, no tenemos el derecho, entonces no tenemos la libertad moral de hacerlo. Hay personas que creen que porque tienen la posibilidad física de hacer alguna cosa, creen que por eso tienen derecho de hacerla. Es que yo tengo mucho dinero, es que yo tengo los medios, o que yo soy muy fuerte, entonces yo voy a aprovecharme de los demás porque soy muy fuerte, entonces tengo derecho. Es falso, ¿no? Hay otros que dicen el fin justifica los medios. No, es que no todos los medios están permitidos, aunque sea un buen fin. Así que hay personas que siempre se permiten eso y hacen cosas malas para obtener cosas buenas. Y según eso, pues ellos estaban bien intencionados, pero no es eso lo que Dios quiere, lo que Dios permite. Entonces, las buenas disposiciones nos predisponen a gracias mayores y esto se multiplica a medida que hacemos esfuerzos. Dios nos da gracias más grandes y a medida que recibimos más grandes gracias de Dios, somos capaces de hacer obras con más valor espiritual y con más mérito. Y entonces Dios nos dará más gracias mayores. Y entonces podremos hacer todavía obras con más valor espiritual. Y eso se va multiplicando indefinidamente. En esta vida no hay límite. Después de nuestra muerte ya no podemos hacer, ya no tenemos esa posibilidad ya no tenemos esa libertad de escoger el mal. Entonces, en esta vida, cada vez que nos santificamos en algo o alguna buena obra, entonces adquirimos la posibilidad de hacer cosas que valen más, que tienen más mérito. Por eso hay que siempre tender a progresar y no estar así como siempre iguales, ¿verdad? Y ¿por qué Dios nos da una vida a veces larga? Es que Dios espera algo, o sea, no basta que el día de nuestro bautismo ya estemos en gracia de Dios, pues entonces si Dios nos pide solo estar en gracia de Dios, entonces después del bautismo pues todos hubiéramos muerto para ir al cielo. Pero ¿por qué Dios nos da más tiempo? Es que Dios no quiere solo que nos salvemos, Dios quiere más que eso. Estamos aquí no solo para salvarnos, estamos aquí para santificarnos. Y toda la vida es una oportunidad. Cada día, cada vez que sale el sol, es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en las virtudes, para combatir nuestros defectos, para mejorarnos, para ser mejores personas y tender a la santidad. Eso es la voluntad de Dios, porque muchos católicos creen que, no, es que con que yo muera confesado, así hablan. Pero eso Dios no está de acuerdo. Dios no
no nos da esta vida para que la pasemos bien, ¿verdad? Relajados, como algunos dicen, ¿no? Y no estamos en esta vida, estamos en esta vida para trabajar. ¿Pero qué tipo de trabajo? Trabajo para tener dinero, para comer. No, eso es accidental, también es necesario, pero es accidental. Estamos aquí principalmente para santificarnos. Y como la santidad es primero la obra de Dios, entonces nuestra santificación de parte nuestra es sobre todo no poner obstáculos a la acción de Dios. Y de cierta manera disponernos a la acción de Dios. Entonces quitar el mal y hacer el bien. Entonces hacer el bien es hacer actos meritorios. Entonces hay personas que creen que el hecho de no hacer el mal es suficiente para salvarse. Y es mentira, es mentira. Dios nos puso aquí para hacer el bien. Evitar el mal, pues es normal, es natural que evitemos el mal, que evitemos el pecado. Es normal que vivamos siempre en gracia de Dios, porque es normal. La gracia es la vida del alma. Entonces, si estamos en pecado mortal, pues eso es anormal completamente. Una persona que vive muerta, es decir, que vive en pecado mortal, pues eso es completamente anormal. Pero una persona que vive en estado de gracia no está ahí para estar pasiva, sino está ahí para hacer méritos, para santificarse, para cada día ser mejor, para cada día amar más a Dios, santificar y hacer el bien a los demás, y cada día mejorarse. Entonces hay personas que no ven eso y creen que es suficiente ir a misa el domingo y de vez en cuando confesarse, y ya lo demás es una gran libertad para divertirse, para andar aquí, para hablar y chismear, y la gran libertad. No es ese tipo de libertad que Dios quiere. Entonces, ciertamente el Espíritu Santo actúa en nuestra alma y es el principal autor de nuestra santificación. Pero nosotros, nuestro trabajo es sobre todo quitar los obstáculos a la acción de Dios, que son todo lo negativo que hay en nuestra vida, no solo el pecado, también los vicios, las malas costumbres, todo lo que es negativo, incluso las cosas que están alrededor nuestro. Debemos purificarnos de todas las cosas que son peligrosas para el alma, y en la medida que es posible, a veces no es posible, ¿verdad? A veces ciertas ocasiones de pecado que no podemos evitar, porque tenemos que salir a la calle, porque tenemos que hacer cosas, alguna obligación, pero eso es negativo, todo eso es quitar lo negativo. Pero también hay que hacer obras positivas, no basta evitar el mal, hay que hacer el bien. Y otra cosa que olvidan mucho hoy, sobre todo los católicos liberales, los católicos conciliares y los que son según ellos tradicionalistas, pero que le tienen fobia a combatir el mal. O sea, evitar el mal, hacer el bien, pero también combatir el mal, porque les molesta hacer eso. Dicen, no, es que es por motivos de falsa caridad, por motivos de falsa prudencia, por motivos de falsas virtudes. Entonces no quieren combatir el mal. Entonces nosotros, cuando difundimos le damos a un amigo una cosa buena, un escrito bueno, para que salga de su error, estamos combatiendo el mal. Entonces el combate del mal es también rezar para que el demonio se aleje de las almas. Estamos combatiendo el mal, ¿verdad? Hacer expiación, obras buenas de penitencia para que Dios salve a los pecadores por la conversión de los pecadores, para que Dios los libere de su pecado. Pues eso es combatir el mal. Cuando difundimos libros escritos buenos que están contra, por ejemplo, el protestantismo, los errores modernos, estamos combatiendo el mal. No es suficiente no hacer el mal. Tampoco es suficiente hacer el bien.
también hay que combatir al mal. Y eso es lo que olvidan muchos católicos. Y ese combate del mal no debe ser parcial, porque es la gran tentación. Es que yo ya hice algo. Entonces no, hay que ser generoso, hay que ser soldados de Cristo. Y el mal se combate todo, no se combate solo parcialmente. Se combate todo y a medida que podamos, claro está, Dios no nos pide hacer lo que no podemos, en la medida de nuestros medios, nuestras posibilidades, debemos combatir el mal. Si vemos que alguien está mal, podemos rezar por él, estamos combatiendo al mal. Si vemos que alguien está desorientando a otra persona y le está dando malos consejos, podemos intervenir y decirle que no, o hablar con esta persona para que no sea engañada. Eso es combatir el mal. O sea, no es suficiente hacer el bien. Hay personas que siempre, nunca se atreven a combatir el mal por no tener problemas. Pero ya ven, los apóstoles, todos fueron mártires. ¿Cuántos santos murieron porque combatían el mal? Combatían el error. Entonces, es la gran tentación de los católicos modernos, los católicos liberales, es la gran tentación hoy de la Fraternidad San Pío X, de que dicen, bueno, nosotros solo haciendo el bien vamos a convertir a Roma. Solo haciendo el bien vamos a promover la tradición, a salvar la misa. Solo hacemos cosas positivas. Pues están errados, porque el mal también hay que combatirlo. No basta que estemos en buena salud. Cuando estamos expuestos a las enfermedades, debemos también tomar precauciones contra las enfermedades. Entonces, combatir el mal. Esa es la gran tentación de los católicos modernos, de los católicos liberales y de hoy de los neotradicionalistas, que se conforman con la misa, que se conforman con ser buenos, entre comillas, que van a misa, que tienen una apariencia de buenas personas, que nunca crean problemas a nadie, que están siempre así como sonrientes, pero nunca van a ser intransigentes. En una época en que todo es, todas las barreras han sido tumbadas, han sido demolidas, todas las barreras al mal, hoy ya todas las barreras han caído, hasta la misma iglesia, ya no hay barreras, las almas inocentes ya están expuestas porque no hay barreras. Los papás no cuidan a sus hijos de ver la televisión o ver los celulares. Entonces ya no hay barreras, ya aunque estén en su casa ya no están protegidos, porque en su casa está el peligro, en su casa está el mal. Y los papás ingenuos, inconscientes, completamente no protegen a sus hijos de las malas compañías, de las malas películas, de las malas revistas. Todo es libre. Entonces todo es como un molino de viento. Todo pasa por ahí y nada se detiene. Entonces no hay barreras. Entonces hay que combatir el mal. Y a veces hay que poner barreras hasta aquí, ¿verdad? O que los papás que dejan que sus hijas mayores salgan con su novio solas en la noche, en cualquier lugar, sin ninguna barrera. Y creen que no, es que mi hija, yo le tengo confianza. Y exponen a su hija a los mayores peligros. Y ya después resulta que su hija salió embarazada, cosas así. Y se extrañan, pero se quieren dar buena conciencia de que ellos fueron la causa de esa caída de sus hijos, porque no los cuidaron, no les prohibieron, no les dieron el sentido de la obediencia, porque si a un hijo no se le da el sentido de la obediencia, cuando es mayor hace lo que quiere. Es que yo quiero salir con mi novio porque es que yo tengo derecho, y ya, aunque digan los papás lo que digan, en el caso cuando los papás se oponen,
Pero hoy muchos papás simplemente los dejan salir sin decirles nada. Entonces, aun si les dijeran, ya los hijos dicen que no. ¿Por qué? Es que sus papás no tienen derecho a decirles eso. Y entonces, porque de niños no sabían obedecer. Y los papás no saben mandar. Y los niños ya no tienen noción de la autoridad. O sea, hoy la gente, incluso en la tradición, hay personas que no saben qué es la autoridad y que hay que obedecer a la autoridad y que el que no obedece hace pecado. Y el que se rebela contra la autoridad por ser autoridad hace un pecado mortal. Entonces, cuando se rebelan así directamente contra la autoridad, es pecado mortal. A veces hay unas desobediencias, pero no es que nieguen la autoridad, pero son desobedientes a un momento dado. Eso no es pecado mortal, pero cuando se rebelan directamente contra la autoridad es pecado mortal. Si se hace por ese motivo. Entonces, hoy ya la gente, incluso en la tradición, yo he visto mucha gente que no tiene noción de lo que es la autoridad, porque no tiene noción de lo que es la obediencia. Entonces, para hoy es la gran libertad, ¿verdad? Están contaminados de liberalismo porque no saben obedecer. No saben lo que es la obediencia. Obediencia no solo es en los actos, es también en los pensamientos, en las opiniones. Mientras yo no tenga evidencia de que un superior me está diciendo algo que es un error, yo debo aceptarlo, no solo obedecer, también aceptarlo. Y es obligatorio, eso es pecado, no escuchar los niños que dicen a su papá, es que yo no sé por qué tú me dices eso, yo no lo acepto. Entonces, es pecado decir eso. Hay que aceptar lo que le dicen los papás, a menos que el niño tenga la evidencia de que eso que le dijeron es falso, o que tenga la evidencia de que sus papás se equivocaron. Pero si no tiene la evidencia, no puede negarse a aceptarlo. ¿Es posible que mi papá se equivoque? Ciertamente es posible. Pero eso no le excusa de aceptarlo. Aún si no hay la plena, siempre hay posibilidad de que se equivoque alguien, que un papá se equivoque, pero mientras no tenemos la evidencia, debemos aceptarlo. Incluso mentalmente debemos aceptarlo. Eso es obediencia. Así que hay casos en que hay gente que obedece, que sabe bien también que un superior se equivocó, pero lo hace porque es obediente. Y aunque sepa que mientras no le pidan algo que es pecaminoso, pues debe obedecer. Eso es la obediencia cristiana. Entonces, así Santa Rita de Casia, su superiora, para probar su obediencia, le dijo, bueno, aquí hay un pedazo de viña, de esta rama de viña, la vas a plantar. Esa rama estaba seca, no servía. Pero la superiora no le dijo que esa planta iba a salir, que iba a reverdecer, pero simplemente le pidió hacer ese acto de obediencia. El hecho de nada más de plantarla y ya, es lo que la superiora le pidió. No le estaba pidiendo aceptar algo erróneo, pero Santa Rita obedeció y sin hacer problemas. Y pues Dios recompensó la obediencia de Santa Rita de Casia y esa rama seca reverdeció y todavía existe. Yo estuve en Casia y yo vi esa viña que fue plantada por Santa Rita, pero fue un acto de obediencia. Así que a veces no es necesario que estemos de acuerdo, puede ser que tengamos la evidencia de lo contrario. Si no tenemos la evidencia de lo contrario, debemos aceptar incluso la idea, en lo que nos propone nuestro superior, debemos aceptarlo. Sí, siempre hay posibilidad de que un superior se equivoque, pero eso no justifica que uno esté cuestionando todo. Y hay personas que no aceptan nada porque es posible que se equivoque, y eso no es obediencia cristiana. Entonces, pero, por ejemplo, estamos en un estado habitual. La cuestión de la crisis de la iglesia es que estamos en un estado habitual de desorden, un estado habitual de crisis, ¿cómo se dice?,
de órdenes que son contra la fe. Entonces, hoy estamos obligados de desobedecer constantemente a los pastores que se han hecho modernistas, porque su modernismo es un estado habitual. No es que es un punto aquí, un punto allá, a veces sí, a veces no. No, habitualmente ellos son modernistas, aceptan el concilio, aceptan la nueva misa, entonces nosotros no podemos obedecer, y eso es en general, y eso es un estado excepcional, porque normalmente no se practica así la obediencia. Pero si la iglesia estuviera en una situación normal, sería muy diferente nuestra actitud hacia Roma, hacia el Papa, hacia los obispos, sería muy diferente. Pero si un día el orden regresa, debemos aceptar, debemos volver a obedecer en todo. Y es lo que va a costar a mucha gente que se han tomado sus libertades en la tradición y que todo lo quieren pasar por su cabecita. Y nada pasa fuera de eso. Si no lo entienden, no lo aceptan. Y todo así. Entonces, si un día viene un buen papa, no lo van a aceptar, no lo van a obedecer. Es que yo no entiendo. Es que es posible que se equivoque. Pues sí, todo es posible. Pero eso no justifica la desobediencia física e intelectual. Entonces, ahora no es el tiempo de obedecer. Claro está, porque el papa es modernista, porque los papas del concilio son modernistas. No es el tiempo de obedecer, no podemos obedecer, porque sabemos que tenemos la evidencia de que están equivocados, que están promoviendo todo aquello que la Iglesia siempre prohibió, y que esto es nuevo, el Concilio Vaticano II es una nueva iglesia, es una secta, y que es como una yedra. Las yedras son unas plantas que se trepan en las casas y la cubren toda. Es una planta que se sube y cubre las paredes y todo, y no deja ver la casa. Entonces, la iglesia conciliar es como una yedra que ha oscurecido la iglesia. Entonces, ahorita es la iglesia conciliar que ha tomado la estructura de la iglesia y que no deja que la iglesia pueda tener, no le da libertad a la iglesia. Están asfixiando la iglesia, ellos. Pero un día nuestro Señor va a liberar su iglesia, y la estructura de la iglesia tendrá pastores que sean verdaderos pastores, que sean fieles al Espíritu Santo y que obedezcan a Dios, porque yo, para obedecer al Papa, primero necesito que el Papa obedezca a Dios. Pero si el Papa desobedece a Dios, pues yo no puedo obedecer al Papa. Es lógico, pero hay gente que se conforma con esa posición de comodidad. Sí, es que no, así yo me descargo de todo esfuerzo, es una vida cómoda, ¿verdad? Decir, bueno, es que el Papa lo dijo y ya. No, es que no es así. Y cuando hubo un momento en que San Pedro tuvo unas ciertas debilidades con los judíos, que los judíos querían obligar a practicar las antiguas prácticas judías a los gentiles convertidos, y San Pablo lo increpó en público y le dijo, le echó en cara eso. Pero San Pedro era una persona humilde y aceptó el reproche de San Pablo, aunque se lo hubiera hecho en público. Pero en la Fraternidad de San Pío X hubo reproches a la nueva línea que quiso imponer Monseñor Felé y el padre Smithberger. Hubo reproches, hubo una carta de los obispos, pero no las quiso escuchar. No las quiso escuchar esos reproches. Hubo reproches de muchos sacerdotes que se pronunciaron contra eso, y también le hicieron ver que no correspondía a la línea de Monseñor Lefebvre. Pero Monseñor Lefebvre no quiso escuchar, no tuvo la actitud humilde de un San Pedro. Es que yo no me dejo que mis inferiores me manden, me digan lo que tengo que hacer. No era eso. San Pablo no lo hizo con un espíritu de desobediencia.
Pero San Pablo apeló a una autoridad superior. Es decir, el San Pedro está bien, pero tiene que obedecer primero a Dios. Y entonces sí, entonces San Pablo le dijo, tú ya te estás apartando de la voluntad de Dios. Y por eso San Pablo aparentemente podría parecer como desobediencia, pero no. Y entonces San Pedro vio lo que San Pablo le dijo y lo aceptó y hizo caso. Es que tú estás contradiciendo mi autoridad. ¿Cómo te atreves a decirme eso así en público? Y no, y San Pedro aceptó. Mientras que en el caso de la fraternidad, los superiores de la fraternidad se han empecinado en esa actitud, de esa cerrazón. Dios nos libre de eso. Esperemos que Dios los libre de su ceguedad, pero no quieren ver y no quieren distinguir entre iglesia conciliar y iglesia católica. No quieren hacer la distinción entre la yedra y la casa. Y así estamos y cada día peor, ¿verdad? Entonces, la fraternidad se dirige al modernismo, va a terminar modernista y va a terminar aceptando el concilio. Que digan que no. Y ya, pero en unos años ya se va a aceptar oficialmente el concilio en la fraternidad. Eso, si no, para ese camino. Entonces, pidámosle a Dios que tengamos siempre en esta semana las buenas disposiciones para recibir las gracias del Espíritu Santo este Pentecostés, ¿sí? Pero no solo esta fiesta de Pentecostés, sino toda la vida, porque el Espíritu Santo está ahí, cerca de nosotros, pero si no purificamos, nos purificamos de nuestros pecados, no evitamos el mal, no hacemos el bien, y también no combatimos el mal, el Espíritu Santo no podrá hacer todo el bien que quiere en nuestras almas. Y de eso depende la santidad de una persona, ¿verdad? Las personas que santificaron mucho, que fueron grandes santos, es porque hicieron esto bien. Purificar, hacer el bien, combatir el mal. Los santos es así, lean la vida de los santos, ellos combatieron el mal, no eran pacifistas. Y pidámosle a Nuestra Señora, que educó a los apóstoles en estos días de preparación de Pentecostés, que nos dé las luces y pues nos ayude a decidirnos, a portarnos bien. Si hay algo que no está bien en nuestra vida, pues que lo corrijamos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre de